¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasan las 5 en punto de la tarde y ya estamos en directo asomándonos a la actualidad que nos deja esta semana para debatir, para analizar de una manera más relajada las noticias que nos ha dejado esta semana, que son muchas pero no especialmente buenas. Eso sí, lo bueno de esta tertulia es, como siempre, estamos muy bien acompañados en esta mesa de debate de redacción. Fernando Hermoso, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues bien, hoy viene la tarde cargadita, ¿no?, de temas. Sí, asomándose a la actualidad con cierta preocupación o cómo lo ve. La verdad es que preocupación, tristeza, hartazgo, porque acumulamos muchas cosas. La pandemia, queríamos que sacábamos la cabeza y nos viene una guerra, y luego la pena de ver imágenes que se quedan grabadas en el cerebro tan horrorosas de una guerra injusta que no debiera de haber existido nunca. Que no debería haber comenzado. Ángel Luis Barreda, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bien, estamos bien. He mejorado. Después de la pandemia. Yo siempre le veo estupendo, Ángel Luis. Ya, pero no. Es decir, si me ves andar, es cuando te das cuenta, dices, a este le ha pasado algo. Bueno, de momento, como no tenemos que hacer la tertulia en movimiento... Pues sí, mira, también es verdad. Llegará. Le veo haciendo patria del Camino de Santiago en la mascarilla. ¿Os empieza a ver un poco de movimiento, peregrinos? ¿Os espera ahora con el buen tiempo, no? Hay peregrinos, pero todavía no viene, ni mucho menos, los números no nos cuadran. Bueno, ahora con la llegada del buen tiempo y parece la relajación un poquito de la pandemia, pues volveremos a ver la senda jacobea. La relajación de la pandemia va a ser, como vamos a entrar en ese, lo vamos a hablar después, vamos a hablar de la pandemia y la relajación, porque yo creo que va a haber relajación. Bueno, esperemos. Sí. Esperemos. Pues comenzamos por un colectivo que no está ni mucho menos relajado. Ya saben que el lunes comenzó una huelga, un paro indefinido del sector del transporte que había iniciado la patronal. Aquí, por ejemplo, la Asociación de Transportistas de Palencia no estaba de acuerdo con ese paro y no lo habíamos notado especialmente, ¿no? Ese paro en Palencia no había habido mucho ruido hasta el otro día, hasta el jueves, que se concentraban en la nueva balastera. Vamos a ver cómo fue esa concentración y, si les parece, hablamos un poco de las consecuencias de ese paro en el transporte. Los transportistas atraviesan una situación crítica. Esto no se aguanta. Lo que pasa es que tirar para adelante es difícil y tirar para atrás es imposible. Estamos trabajando prácticamente cambiando el dinero. Entonces lo mismo nos da estar parados que estar trabajando. Es imposible obtener rentabilidad con estos monstruos circulando por las carreteras y por eso se echan a la calle, sin el amparo de ningún colectivo, simplemente como autónomos, a título particular. Y en Navidad, cuando se quiso parar el 22 de diciembre, cuando estaba el gasoil a 1,30, había que parar todo el mundo. Y ahora que está el gasoil a 1,80, no nos hacen caso los grandes. Dicen que el paro ha sido secundado por la mayor parte de los transportistas autónomos, más del 85% de los que hay en la provincia. Que si la pandemia, que si la no pandemia, que si la guerra, la no guerra, el caso es que nos están friendo a todo. Nos fríen por todo, tenemos impuestos en el gasoil, impuestos de rodaje, impuestos que nos quieren poner para pagar por las autovías y las autopistas. El futuro de un sector clave, si no se toman medidas de inmediato, pende de un hilo. Con unas condiciones de trabajo tan leoninas, el relevo generacional es casi una utopía. Aquí, dentro de unos años, de la edad de mi padre, son de 59, 60, 61 años, es de la edad que más transportistas hay. Esa gente dentro de 5 años se van a jubilar y son muchísimos, a ver quién se va a montar en el camión. De momento no hay en Palencia grandes problemas de abastecimiento, pero si los paros continúan con esta intensidad, la situación podría cambiar en cuestión de días. Bueno, pues intentábamos antes, Fernando, echar cuentas, ¿verdad?, de lo que supone ponerse en movimiento con un camión de estos, gasolina, me imagino que la letra del camión, en muchos de los casos, en muchos autónomos, mantenimiento del vehículo, etcétera, pues claro, han tenido que parar porque no les salen las cuentas, no es rentable ser transportista a día de hoy en nuestro país. Yo creo que no, yo creo que están trabajando a pérdidas, como muchos otros sectores. Es cierto que ahora vamos a focalizar nuestra opinión sobre ellos, pero podríamos hacerlo sobre otra serie de sectores que lo tienen muy difícil estos 2 últimos años atrás por tema de la alerta sanitaria, la pandemia, y a partir de ahora por la guerra, el alza de los precios de la energía, que influye en muchos sectores, también el de los transportistas. La verdad es que desde aquí decirles que todo su apoyo, el mío por lo menos, pero yo creo que no era el momento de parar. Es cierto que las grandes patronales no han secundado la huelga y sus camioneros que están afiliados a esas grandes patronales no lo han hecho tampoco, y han sido un pequeño porcentaje de camiones, lo cual ha sido ya significativo como para paralizar varios sectores. El del sector lácteo está paralizado, dicen que si en 2 o 3 días no llegan camiones para sacar la leche de sus
sus ordeños, van a tener directamente que tirar la leche según la sacan de la vaca. Pues es muy preocupante. Yo creo que no es el momento, pues porque estamos saliendo de ese tema de la pandemia, y en estos momentos, cuando empezábamos a ver luz al final del túnel, llega una guerra que trastoca absolutamente todos los planes a futuro, actuales y seguramente en un medio plazo van a influir. El alza de los precios de la electricidad no está ocasionado por la guerra, porque ya era anterior, pero también se une a este escenario. Es decir, que lo que yo hablaba hace algunos meses, cuando desde luego no era este el escenario, era mucho mejor, con un camionero, coincidí con él en una gasolinera, y yo le decía, ¿cuánto consume un monstruo como este, su vehículo? Y él me decía que para hacer 100 kilómetros vienen a ser aproximadamente unos 100 euros. Es decir, que es absolutamente, hace unos meses, ahora me imagino que sean 150 o 200 euros. La gasolina está por las nubes, es inasumible para nosotros como ciudadanos de a pie, pero lógicamente para los que están todo el día con el vehículo, grandes viajes, pues no les sale a cuenta. Y yo entiendo que hay muchos que dicen que les conviene más aparcar el camión y no trabajar que salir a pérdidas. Y estoy seguro que muchos están trabajando a pérdidas, porque no solamente es el precio de los combustibles, sino también, como decías bien, Lola, un vehículo. Pagar un vehículo se amortiza a muchos años. Hay que hacer muchos kilómetros para pagar un camión, que son muy caros, igual que los autocares. Entonces, si ahora se une este escenario de incertidumbre, ya el sector del transporte ya estaba tocado desde hace algunos años, creo que es simplemente la guillotina que descabeza a todos los transportistas. Pero desde aquí, por una parte, decir que no creo que sea el momento, porque hay que apelar a la solidaridad para salir todos reforzados en un momento en el que se nos está dando mal todo, y ahora y los próximos meses van a ser peor. Y luego el trastocar, que yo hoy he estado en el supermercado y había unas colas que yo no veía desde hace años, pues porque la gente coge miedo de que pueda haber desabastecimiento y van todos, como lo que pasó hace 2 años con el papel higiénico, ahora compran de todo por si dentro de 2 días vuelven al supermercado y no hay nada, cuando nos están diciendo las grandes marcas y las personas de consumo que no va a haber ningún tipo de problema en los lineales, ¿no? Entonces, bueno, apelar a que seamos un poco sensatos todos y nuestra solidaridad al sector del transporte, pero no es el momento, yo creo. Ángel Luis. Sí, había una parte importante de eso, y es que estamos de acuerdo en que efectivamente yo estoy convencido de que la cosa se les ha puesto muy, muy difícil. Pero también es cierto que es difícil para esos, para los autónomos, y difícil también para las empresas. No sé por qué las empresas se han quedado ahí tranquilas y ya han sacado los camiones. Es decir, si es malo para eso, ahí tampoco me cuadra que un sector sí y otro sector no. Y por supuesto un sector, el de los autónomos, que parece ser que principalmente es a donde se dirige la huelga, ¿cómo diría yo? Rechina un poco el que se haga esta huelga en un momento, yo estoy de acuerdo con Fernando, en un momento que eso. Sobre todo porque han dicho que a partir de no sé qué día, que nunca he entendido bien por qué estamos quietos hasta el día 29, y el día 29 va a haber un Consejo de Ministros, o vete a saber qué elemento van a utilizar para arreglar esto. Bueno, pues si lo van a arreglar antes, ¿por qué no lo arreglan ya? Ya, es decir, hay que esperar a que se pongan de acuerdo los otros países. Eso no lo he entendido, eso se ha quedado ahí. Y después hay una cosa en esto que dice Fernando muy bien, que es el tema del abastecimiento. El abastecimiento donde nosotros tenemos la culpa. Digo que nosotros tenemos parte de la culpa. Había una cuestión, que era el aceite de oliva, el aceite de girasol. Y en 24 horas desapareció el aceite de girasol. Y las empresas, ¿qué pasa? Lo que tenían, algún stop tendrían, ¿no? Y el stop no lo han sacado. Es decir, ahí el doble interés por parte de algunas empresas, no digo del comerciante el comerciante del barrio, sí, la tienda pequeña, ese la saca y tal. Pero había algún stop tendrían. No, al día siguiente ya le habían subido el precio. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Es decir, vamos a ver,
Si había, y ahora mismo, hay un problema que es el del abastecimiento. Empezamos todos a coger un miedo cerebral y empezamos todos a quitar, lo que tú decías, en la pandemia vino lo del papel higiénico, que yo tampoco, no nos quedó nadie claro por qué el papel higiénico, es decir, salvo que era que uno iba a coger cagalera, íbamos a coger todos por la cuestión. El tema del stop que tenían, eso no ha terminado de aclararme. A mí nadie me había aclarado dónde estaba el stop para vender al día siguiente, pero además era al día siguiente y ya subían los precios. Es como cuando sube el precio del barril de petróleo. Al día siguiente está subida, repercutida en la gasolina, pero cuando baja hay que esperar 15, 20, 30 días en que empiece a bajar lentamente. Pues sí, hombre, pues si hemos esperado para bajarla, lo mismo podremos esperar para la subida. Pero bueno, es la oferta y la demanda. Entonces, esto funciona así. Lo que pasa es que la oferta y la demanda gira por sitios distintos Obviamente. y muy distintos. Y bueno, y el gasoil y todo eso, después hay una cuestión que yo entiendo que la debemos de pagar y toda esa serie de cosas. Pero ¿cuánto hemos mirado el precio del gasoil? ¿Cuánto valía el barril de Brent? Es decir, que era el normal, que eso. ¿Cuánto valía hace 10 años y cuánto cuesta ahora? Que eso es una de las cosas que ayer en esta mesa una vez dije. Yo la última vez comenté que hace 10 años, en la anterior crisis, el precio del barril Brent, que es el que utiliza España, estaba en $120 el barril. Es decir, que estaba más caro que ahora. Sin embargo, la gasolina estaba más barata. Sí, entonces es algo que no se explica. Ahora hace una semana estaba a $90 el barril, subió a 105, ahora debe estar en torno a 103, 105, pero hace 10 años, en plena crisis, estaba a 120 y sin embargo la gasolina estaba, o el diésel estaba a 1,40, 1,30, 1,20. Pero bueno, impuestos, tasas y luego también el que muchas veces para jugar con el precio, las distribuidoras de barril, los productores, lo que hacen es reducir el sacar barriles al mercado, reducen la producción o la incrementan y con esto van equilibrando un poco los precios. La magia está descubierta. Después hay una cosa que ha dicho el muchacho, una persona que ha dicho, ¿no? que ha dicho uno de los transportistas, dice, y nos pueden, no lo dejó, lo de los impuestos sobre las autovías. Hombre, no empecemos a mentar la bicha porque entonces ya empiezan a sacar los otros. Claro. Hombre, el gobierno, no les demos ideas. El gobierno había aprobado que ya para el año 2023 se comenzaba a pagar por uso de autopista. Yo me imagino que lo retrasen un poco, porque si de aquí a un año tenemos que empezar a pagar céntimos por kilómetro de autopista, se va a sumar a todo. Yo me imagino que de momento lo dejen un poco descansar. Pero al hilo de lo que decías antes del papel higiénico, y como broma, habréis visto en Facebook un meme que dice: cambio 10 rollos de papel higiénico por 1 litro de aceite de girasol, que me sobraron los rollos hace 2 años. Compré de más, ¿no? Ese no lo había visto. Había visto el cambio de los móviles por botellas de girasol. La verdad es que humor no nos falta, ¿eh? Eso sí. Bueno, humor, los que no lo podemos tomar con humor, claro que los transportistas pues están en una situación delicada. ¿Creen que se va a alargar este paro, que va a haber un pulso duro, va a haber algún paso del gobierno aparte del ya citado de Ángel Luis de ese 29 de marzo? O bueno, esto creen que va para largo, el hartazgo ya está muy acumulado. Intentarán presionar. Sí. Es cierto que cuando haces una huelga la haces cuando más daño puedes hacer y más en una posición de desventaja estás poniendo al contrincante. Es decir, que los pilotos de avión no hacen una huelga, la hacen el día 31 de agosto, que es cuando se mueve el turismo, ¿no? En este caso lo mismo. Yo creo que han visto la oportunidad de decir, ahora que con todo lo que hay vamos a alzar nuestra voz de protesta, y nos tienen que hacer caso, porque con la que hay liada, si encima se une la del transporte. Lo que sí me parece es que la ministra, creo que ha sido la ministra de Hacienda, ha dicho hoy, y ayer también lo dijo, que une estos pocos transportistas, les une a Putin y a Vox. Me parece un poco temerario el vincular que estos transportistas lo que quieren es utilizar políticamente, o porque son afines a Vox o a Putin, utilizar para desestabilizar Europa y en este caso España también. Yo creo que es muy temerario. Es decir, en principio es cierto que los transportistas están hartos.
ahora se suma una situación todavía caótica para ellos económicamente. Y lo que decía uno de los transportistas es que es cierto, dentro de unos años, cuando se jubilen todos los transportistas, que el que se dedicaba al transporte, al camión, hacía mucho dinero. Es una profesión que hace algunos años hacía dinero. Ahora realmente yo creo que da más quebraderos de cabeza pero ahora que pagar. Entonces, ¿quién se va a dedicar al transporte dentro de algunos años? Y es un problema muy grave, porque como no se resuelva, ¿quién va a mover los coches de FASA cuando salgan de producción? ¿Quién va a mover las mercancías agrícolas? El comprador ya va a tener que ir directamente. Exacto, yo no sé, vamos a tener que coger un sí, taxi no, pero de... que es un problema, ¿verdad? Que Sí, se une. Algún día deberíamos hablar de eso, de la falta de relevo generacional en muchos sectores, porque parece que hay sectores que antes eran como muy atractivos, que se hacía mucho dinero, la hostelería también, y ahora no encuentran a gente para, es que para trabajar. La hostelería, por ejemplo, hay mucha gente que dice que están deseando y han cerrado algunos servicios porque hace poco un hostelero de Palencia se ha ido a Venta de Baños, pero quería mantener los dos negocios. Han tenido que cerrar el de Palencia porque dice que no encontraba a un gerente en condiciones que supiera de hostelería para mantener los dos negocios abiertos. Entonces él se ha ido a Venta de Baños, ha abierto allí, pero ha tenido que cerrar en Palencia porque no encuentra gente. También mucha gente de hostelería se fue a la construcción y ahora ya no vuelven a la... Es decir, que la situación es triste y va para largo, para futuro. Que no había habido muchas movilizaciones en los últimos tiempos, pero ahora casi hay que tachar cada día del calendario. También está la del día 20, convocada por pues los sectores agrarios, ganaderos y también los de la caza. Se van a Madrid, decían esta mañana desde Asaja que ya había 13 autobuses llenos que salían desde la provincia de Palencia, esa gran manifestación con destino a la capital española, pero en las últimas fechas se ha unido otra nueva movilización, otra nueva manifestación a nivel estatal. La convocan los sindicatos y también algunas uniones de consumidores. Van a salir a protestar por la subida de la energía. Sindicatos, autónomos y consumidores saldrán a la calle para intentar frenar el precio de la energía. Piden que se cambie el modelo de fijación de precios y así contener los costes de la luz y los carburantes. Será el próximo día 23, una fecha clave previa al Consejo Europeo que abordará esta crisis. La Unión Europea tiene que autorizar a los Estados levantar las normas que impiden el control de los precios de una manera muy especial de la energía. No podemos seguir soportando el chantaje económico que nos vienen haciendo las compañías productoras de la electricidad y de las grandes petroleras. Las organizaciones quieren que el Gobierno acote los beneficios de las eléctricas y las petroleras y que fortalezca el escudo social. Y avisan, bajar los impuestos no es la solución. Determinados llamamientos a una reducción generalizada de la fiscalidad en España no solo no va a arreglar nada, sino que es una trampa y va a agravar el problema. Además, ligan el acuerdo salarial a las medidas de contención de precios. Sería más fácil un acuerdo salarial en la medida en que las medidas de contención de precios fueran ambiciosas. El programa de movilización aún no está definido, pero las convocantes aseguran que se extenderá por toda España. Bueno, pues lo veíamos en la información, movilizaciones, manifestaciones por ese precio de la energía que lo hablábamos antes, porque al final está todo casi prácticamente unido. Llega tarde esta protesta, creen que se tenía que haber actuado antes, que teníamos que haber salido a la calle antes a protestar por ese crecimiento en los precios que vemos reflejado en múltiples facturas. Yo creo que ha sido la subida tan inesperada y sobre todo en muy corto periodo de tiempo, que si lo hubiéramos visto venir, decir, bueno, pues sube la gasolina cada un mes 5 céntimos. Pero es que ha subido de día en día 5 céntimos, por ejemplo, los combustibles. Es decir, que nos hemos encontrado con una subida de un 30% en el periodo de 30 días. Nadie lo esperaba. Que si hubiéramos protestado antes, pues igual antes no había motivo para protestar. Siempre ha habido motivo, vamos a ver. La gente lleva 2 años muy asfixiada, con un hartazgo bastante importante, con unos niveles de consumo muy bajos motivados por la pandemia y que comenzaban a surtir efecto con campañas y bueno, con la necesidad de la gente de retomar a la vida de antes. Ir a bares, ir a cenas, restaurantes. Es decir, que poco a poco hemos visto cómo el equilibrio del consumo se iba restableciendo. Claro, llega ahora la subida de la electricidad, primero antes que la de los combustibles, la subida de la electricidad. Y claro, la factura, mi recibo antes pagaba 45 euros, ahora pago 100 en un mes. Es decir, y yo hablo con muchos empresarios y me dicen, mira el recibo del mes pasado, 2.000 euros, el de este mes, 6.000 euros. Es que les ha subido 3 veces más la electricidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O irme y cerrar el negocio o directamente apagar luces y...
parte del negocio cedérselo a otro, no sé, imaginación para tener rentabilidad es un negocio que muchos desde luego están tirando de ahorros y se están puliendo los ahorros que habían hecho en los últimos 10 años. Entonces, luego sube además los combustibles. Claro, el gobierno, ¿por qué? Claro, porque una cosa que estamos escuchando ahora es que quieren desligar el precio del gas con el de las eléctricas. Bueno, pero si le habéis ligado hace 6 meses. En agosto estaba desligado. Le unieron el precio de la electricidad al del gas y ahora le quieren desunir. Hombre, pues no haberlo hecho hace 6 meses, ¿no? Es decir, que hay algo incongruente y el otro día un experto en este tema decía, si yo voy a un supermercado y compro pollo, conejo y solomillo, lo lógico es que me cobren cada cosa al precio de coste, pero no que porque lo pesen todo en la misma balanza me cobren todo al precio de lo más caro, del solomillo. No es normal. Entonces, las eólicas es la producción más barata de energía porque la mueve el aire. Pero, sin embargo, como se utilice un solo litro de gas licuado para, por ejemplo, mover las hélices, ya se paga toda la eólica al precio del gas. Eso no es normal, porque estoy pagando a precio de solomillo el precio del conejo, que es más barato, o el del pavo, por ejemplo. Entonces, ahora lo que quieren es desligar los precios para que la eólica tenga el precio de eólica y el gas tenga el precio del gas y no estemos pagando la electricidad al precio del gas, que es mucho más caro. Pero ¿por qué no se podía haber hecho, si hace 6 meses estaba ya desligado un precio del otro? Y lo que hemos hecho hace 6 meses ha sido ligarlo. Es decir, que o no esperábamos esta hecatombe, que yo creo que eso es lo que ha sido, no esperábamos este incremento tan desmesurado de los carburantes, precios, electricidad y todo. Nos ha pillado un poco a contrapié. Yo creo que estábamos pensando en salir de la pandemia y nos ha venido por detrás el toro, ¿no? Sí, la verdad es que después están esa especie de obsesión. Yo quiero decir ahora que estoy a favor de esa serie de cosas que dicen que si uno tiene que estar a favor de los reciclajes y de todo eso, porque si no te crujen, ¿no? Es decir, yo no. Voy a empezar a decir que esto es una martingala que nos han contado y no sabemos realmente de dónde está el interés. Lo eólico era gratis, ¿no? El aire era gratis. ¿Qué obsesión nos ha dado últimamente por empezar a mezclarlo todo? Mezclarlo todo en un... Lo decías, bajo el paraguas de la energía verde. Exactamente. Se ha colocado todo con un pretexto fraudulento a veces. Decíamos, por ejemplo, lo de las energías limpias, ¿no? Todo era limpio. Vamos a ver, hay que quitar todas las energías que nos vienen del carbón. Bueno, da la impresión que sí, que lo del carbón. Y con esto hay que tener cuidado a la hora de decirlo, pero... Y también lo de la energía, todo tiene que ser eólico, aparte de lo feo que es dentro de eso, del cual no se dice nada. Y la energía nuclear era malo, y ahora de pronto, ahí tenemos el caso de los franceses, malo, ¿no? Que ya no están malos, ya van a continuar ahí, dice, bueno, solo hasta el 30. ¿Y quién pone las fechas y por qué? Es decir, las fechas, esa especie de obsesión que nos ha dado de ser los primeros en las energías limpias. Pues bueno, pues acaso resulta que no era tanto. No era tanto y no estábamos preparados para tanto, porque el coche que ahora se enchufa, eléctrico, ni estamos preparados. Ni hay gasolina, no hay enchufes para todos los aparatos y ya estamos, bueno, hay que vender ¿qué? Es decir, yo soy muy escéptico con muchas de las cosas que se dicen. ¿Y el reciclaje de las baterías nos decían que están limpio? Vamos a ver, yo soy muy escéptico y alguno va a tener que dar a decir
que también es escéptico con estas cosas. Bueno, lo de las centrales nucleares ya es de doble salto mortal con tirabuzón, porque las centrales nucleares siempre ha sido lo que más perjudica al medio ambiente, y sin embargo ahora lo quieren meter bajo el paraguas de energías verdes, es decir, que es de locos que una central nuclear sea una energía verde, pero para... Que den la vuelta a la etiqueta exacto, tan ahora pronto, que ¿no? quieren empezar a hacer centrales nucleares, como diciendo, vamos a... maquillarlo bajo energía verde y así no se nos van a echar los ecologistas tan encima. Ahora quieren meter las energías nucleares como energías verdes también, lo cual no deja de ser descabellado. Descabellado totalmente. Decían en la información que veíamos en el anuncio de estas movilizaciones estatales del 23 de marzo, del próximo miércoles, decían los sindicatos, apuntaban que no se vinculase esa bajada de los precios de la energía a la reducción de impuestos, ¿no? Que eso tendría un efecto malo, rebote. Entonces, bueno, me imagino que lo que quieren es que metan mano en los beneficios de las eléctricas, ¿no? Directamente, si no se baja la carga impositiva de lo que paguemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es peligroso, porque estamos en una economía de libre mercado en Europa que se ha conseguido a lo largo de hace muchos años, el liberalismo económico, y de repente meter mano ahí es un tema complicado. Es cierto que situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales, pero topar el precio de la energía pues es ya evitar beneficios a las eléctricas, que por otra parte yo estoy de acuerdo en que hay eléctricas que tienen unos beneficios verdaderamente obscenos. Entonces ellos mismos, por compromiso y solidaridad con la ciudadanía, podían decir, vamos nosotros a bajar el precio. En este caso, ya antes os lo comentaba antes de empezar, creo que ha sido Repsol la que desde hoy ha llevado al acuerdo de bajar 10 céntimos el precio del litro de la gasolina hasta el 18 de abril, para competir, una jugada de mercado, con las gasolineras un poco más low cost, más baratas. Pero bueno, también yo creo que las eléctricas podían decir, dado que tenemos unos beneficios desmesurados, vamos a bajar nuestro ranking de beneficios para ayudar al gobierno. El próximo año estaremos en una situación, igual los podemos volver a subir, pero el meter mano a que por ley vamos a capar o topar, o como lo queramos llamar, los beneficios de las empresas, es meter mano al libre mercado. Eso puede ser peligroso de aquí a algunos años, ¿no? Sí, pero el dinero que no tiene padre, porque después resulta que vas mirando y no tiene padre. No tiene padre, ni hijo, ni Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, hemos tenido, y todavía se runrunea aquí con el tema, por ejemplo, la banca. Sí. La banca ha ganado dinero como nunca. Está ganando dinero como nunca. Por eso hemos conseguido que no nos cobren ciertas comisiones en todo la habido y por haber. No. Por ejemplo, yo sé que es muy, vamos a ver, peligroso el de decirlo así. Una caja de ahorros, la antigua caja de ahorros del banco, vamos, hoy de Unicaja, y era las oficinas del edificio, bellísimo todo, hay que decirlo, de Caja Salamanca, ha empezado a ponerle los andamiajes ayer, ha empezado. Bueno, esas oficinas que están en estos momentos cobrando todo lo que eso, ha empezado a arreglar las fachadas que estaban arregladas de hace 3 años. Es que 2 años llevan arregladas esas fachadas. Ya han empezado. Hombre. Será para tapar el F-Homo. El F-Homo, sí, pero ¿os acordáis del F-Homo y del lío famoso que se hizo con el F-Homo? Pues ahí fue la construcción y fue la limpieza. Sí, hace pocos años que es decir, se fue rehabilitando. Bueno, pues es que habrá que empezar a mirar lo del dinero también. Es decir, que no se puede hacer. Pero el dinero, dices tú que las empresas esas no tienen ni padre, ni madre, ni hijo que las ladre. Ni Espíritu Santo. Ni Espíritu Santo. Pues hombre, habrá que mirar algo también de eso. Y un poco también pasa con las eléctricas. Sí. Aunque eso sí, como las eléctricas han ganado, en teoría, por lo menos se ve que han ganado mucho, pues entonces empezamos a tomar... Bueno, pues contra las eléctricas eso es perverso. ¿Por qué? Porque no es real, es decir, y porque muchas veces habría que ver dónde está el negocio. Sí, son beneficios obscenos. Pero, por ejemplo, el gobierno ahora sí puede decir,
voy a bajar los impuestos que llevan los carburantes, por ejemplo, que de 1 euro, yo creo que 60 céntimos son impuestos, porque los impuestos no dejan de repercutir luego en la propia ciudadanía. Bueno, pues que en lugar de repercutir, no les paguemos, no van a venir a nosotros tampoco, pero no les vamos a pagar y ya estamos consiguiendo por lo menos que la asfixia económica de las familias sea menor, porque ahora mismo el llenar, bueno, el otro día yo leía o escuchaba en televisión muchas familias que dicen, es que yo no puedo echar un depósito que me suponga casi 100 o 110 euros, porque no lo gastaba antes ni en un mes, ahora cada semana moverme y dice, voy a optar por irme en autobús, porque si no, yo no puedo soportarlo. Miramos hacia la ley de tráfico, la nueva ley de tráfico que entra en vigor el lunes y que va a traer consigo un endurecimiento en las multas en lo que se refiere a la retirada de puntos. Vamos a ver la información y luego a ver si me sale la voz de Matías Prats para preguntarles que si tienen todos los puntos del carné. La ley de tráfico se actualiza. ¿Por qué? Es necesario impulsar la lucha contra la siniestralidad vial. Y 2, hacía falta cambiar, modificar, actualizar el permiso por puntos, porque llevábamos ya aproximadamente 13 años sin modificarlo. ¿Y dónde lo vamos a notar? Pues principalmente en los puntos de nuestro permiso de conducir. Las cuantías de las multas de tráfico van a seguir iguales. Se va a modificar, va a haber unas cuantas novedades en cuanto a normativa y se van a modificar en algunos puntos concretos lo que son los puntos que se retiran por algunas infracciones. Les contamos las principales novedades. A partir de ahora las distracciones con el móvil se endurecen. Si mientras conducimos estamos utilizando el teléfono móvil con la mano, ahí ya no nos van a restar 3 puntos, nos van a restar 6 puntos. Y a la hora de adelantar. Hasta ahora, cuando circulamos por una carretera convencional, es decir, una vía interurbana que no es autovía, al adelantarlo podíamos incrementar en 20 km/h el máximo de la vía. A partir del lunes no podemos hacer eso. No podemos ya rebasar la velocidad máxima de la vía durante los adelantamientos. La distancia de seguridad con ciclistas también se sancionará con más puntos. A partir del lunes, si no respetamos ese mínimo de 1,5 metros de separación con los ciclistas, no nos van a restar 4, nos van a restar 6 puntos. Y para los motoristas, buenas noticias. Quedan a partir del próximo lunes legalizados el uso de intercomunicadores integrados en los cascos. Unas medidas que se empezarán a aplicar desde el 21 de marzo. Bueno, pues comienzan el lunes, como decíamos antes, las medidas que nos relataba nuestra compañera Marta. Yo no sé qué les parece a priori. Bueno, pues lo de la voz de Matías no me sale, pero... Que también sube todo. Todo. Puestos a subir, suben las multas también. Estaba tomando nota de algunas de ellas para que no se me olvidasen. Por ejemplo, lo del móvil o lo de los ciclistas, pues me parece muy bien. Sí. Porque ¿qué es eso de tener el móvil mientras estás conduciendo? O lo de no respetar a los ciclistas que hemos visto. 6 puntos son la mitad. Bueno, pero si lo haces bien, Ángel Luis, ¿no? Bien. Me estás diciendo que no vas a soltar el móvil. No, Fernando, ¿usted cómo lo ve? Que suele ser hombre de carretera. Esa es la cosa. Yo creo que como nueva ley de tráfico, la tenemos que llamar así, pero en realidad son pequeños toques, una pequeña actualización, que es cierto que el tema de puntos ya llevaba muchos años sin actualizarse. Y había actualizarlo al menos. A la baja, ¿verdad? A la baja, y había algunas sanciones que llamaban la atención que solo quitaran 3 puntos. Es cierto que a todos nos escuece que nos quiten puntos, pero caramba, es que antes morían al año muchos centenares de personas y se ha logrado reducir casi en un 75% el número de víctimas. Eso nos alegra. Y eso sobre todo nos hace acicate para que sigamos perseverando en retener un poco el acelerador, conducir con más precaución, mirar porque en décimas de segundo se te puede truncar la vida a ti o la puedes truncar al que viene enfrente. Entonces yo creo que hay sanciones como la del teléfono móvil que sí, y yo casi hasta quitaba de un plumazo porque los ciudadanos, hasta que no vemos el peso económico de la sanción, hay veces que decimos, bueno, no tomamos conciencia de lo peligroso que es de verdad tener un vehículo entre las manos. Entonces, bueno, 3 puntos, bueno, como tengo los 15, como dice Matías Prats, ¿no? Yo tengo 15 puntos. Yo nunca me han quitado puntos, he tenido alguna sanción económica por velocidad, pero nunca me han quitado puntos. Entonces, veo bien que hay algunas sanciones que
se adecúen ahora a esos 6 puntos, porque 3 me parecían insuficientes. Y luego pues hay las sanciones. A todos nos duele que vas a 90 en una carretera de provincia y el de delante va a 90 y duele decir, joder, no puedo correr más, que llevo prisa. Y lo hablábamos al venir Ángel Luis y yo. Sí. Dice, entonces no se puede, no, si vas a 85 más tienes nos va a costar, 5 ¿no? kilómetros. Igual de cambiar el chip, lo Exacto. de no poder acelerar un poquitín más para Del 85 pasar. al 90, no sé si alguien se ha dado cuenta, es imposible. Si va uno a 85 y tú vas a 90, no le pasas. Que tardarías mucho en pasarlo. Bueno, entonces la carretera, pero, yo la mía. Y ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Bueno, pues no adelantarle, ir a tus 85-90, porque la ley te sanciona con X puntos por adelantar. Que está bien, que está. le ha pagado el no, porque me duele mucho. Y además que voy con mi mujer en el coche y muchas veces, pero no vas más rápido. Digo, pues es que no se puede ir más rápido. Que hay un radar ahí más adelante. Me dice, ya lo sé. Digo, me dices siempre lo mismo. Las líneas verdes también, ¿no? Ahora. Claro, las líneas verdes también te obligan. Yo cuando voy solo conduciendo es cierto que voy a rajatabla, porque llevo mucha responsabilidad de decir, si me pasa algo, ¿qué va a ser de mi familia, ¿no? Entonces ahí voy siempre a rajatabla. Pongo la velocidad de crucero, 90, y de 90 no llevo prisa, no me mueve nadie. Pero hay veces que vas de viaje que tampoco llevas prisa, pero bueno, hay veces que pierdes la noción y con los vehículos de hoy día modernos muchas veces crees que vas a menos velocidad y vas a más. Pero sí, debemos de tener cuidado, que caramba, esto en cualquier momento la vida es así y puedes ocasionar muchos daños a otras personas que nada tienen que ver contigo, pero sobre todo tú también te puedes matar, ¿no? Y creo que eso es suficiente. Lo que sí yo diría es que aparte de renovar o actualizar la ley de tráfico, ¿por qué no también mejoramos las carreteras? Vamos a mejorarlas un poco más, porque hay carreteras que, en la carretera de Santander, que tengamos que ir por la izquierda, ahora se ha actualizado algo, pero la llamaban la carretera inglesa, ¿no? Que había que ir por la izquierda, porque si no el coche realmente era peligroso ir con tanto bache. Tienen que ir renovando el asfalto, vamos, es casi y continuo. para los motoristas, vamos a renovar las protecciones de los motoristas, que muchos se han segado la vida ahí, porque son verdaderas guillotinas para los motoristas. Vamos a tener nosotros precaución, pero al mismo tiempo que el Estado nos brinde unas mejores carreteras, una mayor confort y seguridad en el tráfico, y entonces nos dará más gusto cumplir las normas. Eso para el año que viene, cuando pongan el impuesto de las carreteras. Ah, sí. Es decir, porque eso cuesta dinero. Y por supuesto va a ser así. Es decir, que yo nunca tengo fe en que arreglen las carreteras. No sé por qué, pero yo es que, vamos, estoy de acuerdo contigo en que lo de las carreteras es una cuestión que también es una cuestión de obligación, de obligado cumplimiento para nosotros y de obligado cumplimiento para ellos. No obstante, yo lo del 90, la carretera que hay de Carrión a Palencia, que es una carretera, está bien, es decir, lo primero que hay que decir es que, bueno, está aceptable. Sí, que es cómoda. Muy bien, vamos, está bien esa carretera. Pero yo, lo de no haber un ítem más en las carreteras esas para adelantar, corremos el riesgo de colocarnos el primero va a 85, el otro 86, el otro 87 y hemos organizado ya la fila. Pero la hemos organizado, pero todos vamos bien. Quiero decir, desespera, pero estamos cumpliendo. Yo ayer estuve en Carrión y es cierto que se hace pesado no subir de... Yo voy clavado a 90, no voy a más, vale, no llevo prisa, es desesperante. Antes a Carrión tardabas 20 minutos, 20 y algo, y ahora tardas 25, más de media hora. 25 o 35, bien. Pues bien, pero bueno, lo cumplimos y sabemos... Pero antes hablábamos de los impuestos con los que se cargan los carburantes. Bueno, pues una solución podría ser los impuestos de los carburantes que vayan exclusivamente a mejorar las carreteras, que sirvan también para, ya que pagamos por la gasolina, pues que sirva para que nos mejoren las carreteras. Pues sí, bueno, también podría ser una idea que si nos está escuchando algún político, que lo anote en la agenda azul. La apunte bien.
Bueno, pues lo decíamos antes de irnos a publicidad, ha pasado esta semana 2 años desde que, bueno, pues por primera vez conocimos esa figura del estado de alarma, que nos tocó quedarnos en casa, que pensábamos... Después era ilegal. Bueno, anticonstitucional, sí, pero bueno, nos tocó quedarnos en casa. De aquella pensábamos que para 15 días, o ni siquiera pensábamos, vamos, nos dejábamos simplemente llevar. Nunca habíamos vivido un confinamiento y cuando lo veíamos en Wuhan, ¿no?, nos resultaba como algo apocalíptico de película y nos tocó vivirlo de primera persona. Vamos a recordar los 2 años de nuestro confinamiento. Han pasado 2 años y no parece que fuera ayer. Me parece que llevo toda la vida con esta careta puesta. 6 olas, 2 estados de alarma, toques de queda, restricciones a la movilidad, cierres y confinamiento. Y vamos poniendo límites temporales, pues un poco para decir, bueno, esto no puede durar mucho, ¿no? Pero duró casi 2 meses encerrados en casa. Entonces, claro, echabas de menos a los nietos y a los hijos. La vida se pausó tal y como la conocíamos y las ventanas se convirtieron en la única y mejor escapatoria. ¡Hay que estar adentro! Y cuando pasaba un coche de la policía o una ambulancia, pues todo el mundo aplaudía. Para proteger... Semanas, meses de comparecencias diarias. Los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos. Pronto se nos olvida que han hecho por nosotros, el que han estado ahí 24 horas, incluso más, que se han jugado a la vida. Tiempo de incertidumbre y de cambios. Estas incertidumbres hacen que la gente tenga comportamientos sociales muy rápidos que no han tenido anteriormente. Incluso formas de relacionarse socialmente, hemos perdido la costumbre pues, de darnos la mano. Y ahora mismo porque no hay nadie alrededor y estoy sin mascarilla, pero desde que ya veo mucha gente alrededor te la pones porque te asusta. 2 años intensos, rebosantes de novedades, pero con costumbres sepultadas y esa sensación. Estos vaivenes yo creo que van a ser, desgraciadamente, va a ser algo en lo cual nos vamos a acostumbrar. La sensación de que la resiliencia es la mejor manera de acelerar y asimilar los cambios. ¿Cómo recuerda Fernando aquel 14 de marzo de 2020? ¿Qué sensación tuvo al tener que quedarse en casa? Y bueno, si pensaba que iba a ser para tan largo, que bueno, me imagino que no, porque nadie teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir casi ni al día siguiente. Absolutamente nadie, todo era inédito, pero absolutamente todo. Para los sanitarios todo era inédito, para nosotros también. Era un escenario de incertidumbre porque no sabías qué iba a ser de tu vida, de tu economía, de tu trabajo. Yo los primeros días salía a trabajar hasta que me di cuenta que a mis clientes les sentaba mal que yo fuera a visitarles, porque me decían, no entres de la puerta, te veían llegar con guantes, con mascarilla y tal, y es cierto que dices, bueno, yo creo que hay que hacer una pausa. Privilegiado entonces de tenerla, porque sí, porque además al principio ni era obligatoria ni había abastecimiento, nada, vamos. Pero yo fui a un cliente mío para un tema comercial y le dije, era una empresa de materiales de construcción y ellos utilizan mascarillas para sus operarios. Digo, no os quedará una mascarilla, era una mascarilla de cartón rudimentaria, pero digo, bueno, como nadie oía nada, digo, pues con la mascarilla 2 o 3 días hasta que del sudor se quedó fea. Entonces, era un escenario sobre todo de incertidumbre, que dices, bueno, ¿y qué va a ser ahora de la vida? Porque si no podemos salir a trabajar, de la economía nuestra, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Quién va a pagar las cuotas de fin de mes? Hasta que luego ya te dice el gobierno, no va a haber cuotas a fin de mes, porque los bancos tienen que paralizar hipotecas, esto, y al final dices, bueno, pues es un respiro. Pero claro, te preguntas esto cuánto va a durar, oyes en televisión y radio que están muriendo mucha gente próximos a ti, que los hospitales están absolutamente desabastecidos, ver a los sanitarios con una bolsa de basura cubriéndose como EPI. Era una situación que realmente no te lo explicabas y pensabas que nunca había suceder, era un episodio de fin del mundo casi, ¿no? Entonces daba un poco de miedo, pero luego poco a poco pensabas que esto iba a durar poco tiempo. Luego, amén, ¿quién caía enfermo? Yo estoy seguro que yo lo tuve los primeros meses. Es más, yo pienso que mi mujer es de las primeras que lo tuvo en Palencia, porque lo tuvo en enero. Nadie sabía que era eso, pero mi mujer, la conocéis, es poca amiga de ir a los médicos y no fue al médico, pero yo estoy seguro que se ahogaba completamente. Si hubiera ido al médico, la hubiera metido en UCI seguramente de manera inmediata. Salió de ello, estuvo muy fastidiada, yo también lo pasé sin tener siquiera un dolor de cabeza, pero me hice las pruebas por haberlo tenido ella y pues usted también lo ha tenido, pues no me he enterado. Pero claro, luego piensas y dices, ¿y si yo me hubiera muerto?
porque esto es una verdadera lotería. Hay personas sanas que murieron, hay personas sanas como yo que ni nos enteramos. Bueno, y si me hubiera tocado a mí del cupo de la muerte, y al final te entra un sudor y unos escalofríos por todo el cuerpo que dices, caramba, la vida lo que es, ¿no? Sí, pues ahora sigue habiendo muertos. Sí. Es que, lo curioso. Pero ya no somos noticia. Ahora miras que han empezado las autoridades por decir que dan las cifras cada 3 meses. Digo, perdón, cada 3 días. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que ahora no somos peligrosos. Bueno, y nosotros lo seguimos dando, Ángel Luis, los nosotros muertos. Sí, no tenemos más que ver que nos ponemos la mascarilla para aquí, para la 3, que Hombre, las cifras han cambiado muchísimo, claro. No, yo creo que lo que más ha cambiado ha sido la sensación de que, sensación real de que entonces había muchos muertos, pero ahora también les hay. Y hemos empezado a quitar cosas. Ahora las mascarillas no pueden andar por la calle, por cierto. Sigue siendo la gente, distancia de seguridad, sigue habiendo mucha gente que va por la calle con la mascarilla puesta. Incluso te corrijo, Lola, discúlpame. Dices, las cifras no son las mismas, son peores. Porque ahora tenemos tasas de incidencia superiores a 400 por cada 100.000. Hemos tenido tasas de importancia de la vacunación, que esas incidencias lo que cambian son las corresponden circunstancias. Ahora estamos vacunados casi un 90 y tantos Ángel Luis, que se me está yendo usted casi al final de la pandemia. ¿Cómo recuerda esos primeros días de confinamiento? ¿Cómo recuerda ese 14 de marzo de 2020, el quedarse en casa? Pues el quedarse en casa, mira, ¿Qué idea tenía usted en la cabeza de No, la idea estaba claro de que era solo de una temporada muy corta. A mí me dio la impresión de que iba a ser aquello 15 días todos muy paseando, corto, ¿no? de que a los 15 días efectivamente podíamos salir. Y efectivamente la sensación que te daba era de que eso era momentáneo y nunca pensé que iba a durar tanto. Y ahora mismo lo que sucede es, y el día que ya podamos ir bien, el otro día hicimos una tertulia para otro tema, con el tema de la Semana Santa. ¿Qué va a pasar el día que vayamos todos a las procesiones? Es decir, imagínate qué vamos a decir, qué vamos a colocarnos en las mascarillas. ¿Mascarillas en la calle? Dice, no, hombre, como hay que no juntarse mucho, hay que ponérselas, vamos. Y toda esa serie de cosas. Pero nadie ha dicho nada, no han empezado todavía a dar. Y está llamando a la puerta la Semana Santa. Y yo me imagino... Vamos a confiar en el respeto de la gente, a que, bueno, pues no guardando la distancia de seguridad las usemos. Bueno, que podamos volver a vivir, pero bueno, con cabeza, ¿no? Y dentro de los bares y dentro de aquí mismo, es decir, nos quitaremos ya la mascarilla, es decir, justicia de enero muy rigurosa, llega febrero y es otra cosa, que dice el refrán. Y es verdad, eso sigue viéndolo en estos momentos, es decir, justicia de enero muy rigurosa. Ya empezamos a quitar las mascarillas, tal, y bueno, es lo próximo. Yo estoy convencido que es cuestión de fechas. Es decir, es cuestión de fechas de que necesitamos la mascarilla. Sí, yo creo que para antes de Semana Santa seguramente sí, todos ya podemos ir a Pero tomar, es cierto que la limonada. El escenario es diferente, las incidencias son diferentes, es decir, hay mucha gente todavía contagiada, pero la inmensa mayoría de la gente contagiada son asintomáticos, es decir, que realmente antes decíamos eso es como una gripe, ahora sí es realmente, salvo algunos casos, como una gripe, pero también hay gente que tiene gripe, tiene otras patologías y de una gripe muere. Hay 400 muertos. Sí. Más que los que van por la autovía. Sí, lo que pasa es que ahora no llegamos a saber si los muertos es porque mueren de coronavirus o porque cuando entran en el hospital por otras dolencias le hacen la prueba y dicen, caramba, también tiene coronavirus, y le llevan al sector de coronavirus. No muere por coronavirus porque igual ha entrado por un tema hepático y ha fallecido por un tema hepático, pero al mismo tiempo tenía coronavirus. Entonces tenemos que desligar un poco las cifras, pero es cierto que todavía hay mucha gente que lo pasa mal, que muere. ¿Cómo nos ha cambiado un poquito la pandemia? Nos hemos vuelto más fríos o en cuanto se relaje del todo volveremos a tratarnos como nos tratábamos antes? No, yo creo que nos va a ir mucho tiempo todavía hasta que seamos normales entre comillas. Sí, pero a nivel personal yo creo que no nos va a cambiar nada. En cuanto todos decíamos, no, y por los sanitarios, y luego meses después, a los sanitarios que han tenido algún problema, he dicho, a los sanitarios, pero si son los que hace meses te estaban salvando la vida y aplaudíamos a las 8 de la tarde, y ahora tienen problemas, es como digo, los problemas para ellos.
vamos a ser los mismos dentro de unos meses. No nos ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que no. Sí, eso es lo que pasa. Pues Fernando y Ángel Luis, ya veremos a ver cómo es esa Semana Santa. Pues sí, ¿Tiene ganas de yo volverla a vivir, por lo Ángel menos sí que me lo he planteado, de decir, y no es broma, ¿qué va a pasar en estos días? Es decir, vamos a ver, que es que estamos a la puerta de... Bueno, si subiera la incidencia, hacemos una Semana Santa estática, como los belenes estáticos y las cabalgatas, que pongan los pasos por toda la calle Mayor y seamos nosotros los que vamos andando. No des ideas. Pues Fernando, Ángel Luis, ha sido un placer tenerles esta tarde con nosotros en la tertulia de la 8 Palencia. Que tengan muy buen fin de semana. Va a ir hasta Carrión de los Condes, Ángel Luis. Yo sí tengo matanza. Ah, bueno. Y eso es muy importante, en un pequeño pueblo de Torre, de los Molinos. Pues que disfrute entonces usted de esa jornada, me imagino que familiar. Fernando, buen fin de semana a usted también. Bien, no tengo ningún plan así, pero descansaremos para que el lunes eso es bueno cojamos también la semana de vez en cuando. Con garantía. Hablábamos antes de la agenda de Ana Botín en la publicidad, mejor no tenerla. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. La semana que viene volvemos con la programación habitual. Hasta entonces.